Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la tarde de hoy. Y para ello les pido por favor que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en su capítulo número 5. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. Versículo importante. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y el título que tenemos para el sermón de esta tarde sencillamente es ese: el deber de ser llenos del Espíritu. El deber de ser llenos del Espíritu. Note que no le he puesto como título qué bueno ser llenos del Espíritu, ni es maravilloso que andemos llenos del Espíritu. Vamos a ver más adelante por qué estamos hablando de un deber. ¿Cuál? Ser llenos del Espíritu. Bueno, mis amados, hemos venido avanzando de manera expositiva y consecutiva por la carta del apóstol Pablo a los Efesios y hemos, estoy seguro, hallado grandes, hermosos consejos que han sido de bendición para nosotros como hijos de luz, porque eso es quien somos, hijos de luz en Cristo Jesús. En el pasado sermón, además de recordar que vivimos en los últimos tiempos caracterizados por días malos, también fuimos recordados la manera cómo debemos andar en este mundo malo para la gloria de Dios. Es en ese contexto, recordemos, hermanos, que no podemos perder de vista el contexto de lo que estamos hablando. Es en ese contexto de cómo andamos nosotros los hijos de luz. Es en el contexto de cómo andamos, de cómo no es nuestro caminar cristiano, que ahora venimos al versículo 17. Dice: por tanto, es decir, después de todo esto, en conclusión, ahora miren, es lo que dice el apóstol. Por tanto, dice, no seáis insensatos. Bueno, nosotros podríamos interpretar hasta ese punto la palabra insensato realmente es una palabra fuerte, es una palabra que proyecta no, es una negación, sensatus, sensus, sentido. Es decir, el apóstol Pablo está aclarándole a los hermanos, advirtiéndole a los hermanos de la iglesia de Éfeso de que no anden sin sentido. Es decir, que no anden como si no tuvieran mente. Es una palabra fuerte. Es la advertencia que en primer lugar le hace el apóstol Pablo a los hermanos y desde luego el Espíritu a nosotros. No estén ustedes andando por ahí como si no tuvieran mente, insensato. Nosotros solemos pensar de esa palabra de una manera muy liviana, muy suave, o la palabra es muy fuerte. Es una palabra que indica, no necesariamente, pero que proyecta quizás la idea de un animal, de alguien que no tiene sentido, que no tiene capacidad de raciocinio. Esa es la advertencia que hace el apóstol Pablo. Versículo 17, por tanto no seáis insensatos. Aquí usted puede ver otro famoso contraste. Dice, no anden de esa manera, no anden como si no tuvieran mente. Vamos a ver ahora, no anden como tontos, literal. Dice, sino como, ahí vemos el contraste, otro contraste. Entonces ya sabemos que no podemos hacer, ya sabemos que no podemos andar por ahí como animalitos, pero ahora dice, pero entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Usted puede entender un asunto sin conocerlo? No lo puede. Usted tiene primero que conocer algo para entender el asunto. Entonces miren lo que nos está diciendo el apóstol. No anden, ese es el contraste, no anden por ahí como sin sentidos, como tontos, como necios, no sabiendo qué es lo que quiere Dios. Esa es la esencia del versículo 17. El versículo 17 les estaba diciendo, el Espíritu les está diciendo a los hermanos de Éfeso, ocúpense en conocer cuál es la voluntad de Dios para ustedes.
y entonces háganla. Porque no podemos hacer nada agradable a Dios si primero no sabemos qué es lo que a Dios le agrada o le desagrada. ¿No es así? Es sencillo, usted lo puede entender sin mucha necesidad de que se lo explique. Pero en esencia, el punto en el que me quiero enfocar en esta tarde es la importancia de la expresión voluntad de Dios. Y creo que voy a tomar, y por eso la predicación expositiva y consecutiva es muy, muy útil, voy a tomarme un poquito de tiempo explicándoles algo sencillo acerca de la voluntad de Dios. No es bueno que nosotros pensemos, Dios tiene dos voluntades, una eterna y la otra revelada. No, la simplicidad de Dios nos obliga a pensar en una sola voluntad de Dios. Eso es muy importante. El asunto es que como nosotros estamos aquí abajo en la tierra, no allá en el cielo, nosotros vemos esa voluntad de Dios desde dos perspectivas diferentes. Entonces, hablar de la voluntad de Dios es hablar de una sola voluntad de Dios, ¿cierto? Pero lo vemos desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, miramos lo que Dios se propuso hacer en su propio consejo desde la eternidad pasada y cuya información no reveló en su palabra, cuya información no publicó en la creación ni en los actos de providencia. Bueno, a esa perspectiva nosotros le llamamos la voluntad secreta. No la conocemos, no es revelada ni de manera general en la creación, ni de manera especial en la Biblia. No la conocemos. Algunas cosas de la voluntad secreta las vamos conociendo a medida que las providencias la develen. Yo no sé, es un ejemplo que cito a menudo, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para con su vida en los siguientes 3 días, no lo sé. Lo que sí sé es que dentro de 3 días, si estamos vivos, podemos mirar y podemos decir, ya entiendo, la voluntad del Señor en los últimos 3 días para mí fue que yo viera esto, que yo cometiera este error para poder aprender esto. Entonces, esa voluntad secreta, algunos de esos aspectos los vamos conociendo a medida que la providencia se va develando. Pero el segundo aspecto de la voluntad es el aspecto revelado. Nosotros sabemos que Dios quiso revelar su poder y algunos de sus atributos por medio de la creación. Eso lo conocemos. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Eso lo sabemos. Pero nosotros también sabemos que hay una manera especial de revelación y es la que tenemos, la que yo tengo, la que usted tiene en sus manos, y a eso le llamamos la voluntad revelada. Bueno, lo que el apóstol dice es, no ignoren, es como les estoy diciendo lo que dice el versículo 17, no ignoren la voluntad de Dios al respecto de cómo deben conducirse. Ustedes la tienen, no la ignoren, no pasen por encima de la voluntad de Dios. ¿Cómo sé cómo debo vivir? Ya lo hemos visto. Si alguien sabe cómo quiere vivir, solamente basta que abra Efesios y se lea el capítulo 5 y entonces va a saber en gran parte cómo debe vivir. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. Ustedes deben ser personas entendidas. Ustedes deben inquirir. ¿Dónde? En la voluntad revelada. ¿Qué? ¿Cómo quiere Dios que nosotros andemos? Esa es la advertencia del apóstol Pablo. Sepan qué cosas Dios demanda de ustedes. No anden por ahí como aquellos que no saben qué cosas Dios ha establecido en la palabra. No anden por ahí como aquellos que tienen la palabra, que saben que Dios quiere para sus vidas, que leen esa voluntad, pero que no la hacen. Esa es la exhortación del apóstol Pablo. Porque mis amados, seamos honestos, ¿de qué nos sirve la voluntad del Señor si no la leemos? Y si usted no lee la voluntad del Señor, no la va a conocer.
Y si usted no la conoce, la consecuencia es no lo va a poder agradar. Por lo tanto, nosotros los cristianos que estamos en el negocio diario de agradar a Dios, nosotros tenemos que conocer cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. ¿Cómo? Aquí, leyendo la palabra. Queda claro que a todas luces el apóstol les estaba enviando un mensaje a los hermanos de Éfeso, pero también a nosotros. No seamos insensatos, mis amados. Hermanos, no andemos por ahí como los hijos de las tinieblas. Los hijos de las tinieblas, de los que ya hemos hablado lo suficiente, andan por ahí no conociendo la voluntad de Dios. Ellos no la conocen. Sus conciencias les recriminan, por mucho que las golpeen y las aporreen, sus conciencias les recriminan la manera como ellos andan. Pero ellos no conocen la voluntad de Dios. Nosotros sí. Por tanto, cuando nosotros, conociendo la voluntad de Dios, andamos como aquellos que no la conocen, bueno, estamos andando como insensatos. Hermanos, me excusan la palabra, como descerebrados. Es una expresión fuerte. Y esa es la exhortación que nos hace el apóstol. No anden por ahí como tontos o necios que obran de manera casi irracional. No, ustedes estaban perdidos en sus pecados. Dios ha obrado en ustedes, les ha dado una nueva vida. No solamente les ha perdonado los pecados, sino que ha movido sus corazones y los ha inclinado hacia la voluntad del Señor. La conciencia de ustedes Dios la ha regenerado, son conciencias más sensibles al pecado, son conciencias más delicadas, están más prevenidas. ¿Cómo es posible de que ustedes, con todas las bendiciones en Cristo, con toda la obra del Señor en ustedes, están andando como hijos de desobediencia? No, no es posible. Bueno, el apóstol ya hizo varios contrastes y ahora nos dice, en virtud de todo lo que les he dicho, no sean insensatos. Sean entendidos, lean la palabra de Dios, pídanle al Espíritu que la puedan entender. Y todo creyente que lea la palabra del Señor y que entiende la palabra del Señor, va a ser movido por ese mismo Espíritu a hacer la palabra del Señor. Bueno, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 17. Versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. He aquí otro contraste, ¿sí lo puede ver? Sino más bien, ahí está el contraste. No os embriaguéis con vino. Entonces, ¿qué hago, Pablo? Bueno, sed llenos del Espíritu. La Biblia prohíbe el vino, regula su consumo. Bueno, hermanos, ese es un punto que no abordaré en este sermón. Lo que sí diré en este sermón es que los hermanos de Éfeso no eran unos borrachos bebedores. Lo que usted sí tiene que saber es el contexto en el que los hermanos de Éfeso se encontraban. Se encontraban en una cultura pagana, en una ciudad grandemente pagana, y en una ciudad, recuerden, estamos en Éfeso, y en una ciudad donde existía un templo, el gran templo de la diosa Diana, Diana de los Efesios, donde habían orgías y bacanales y borracheras y toda suerte de cosas, y eso no era malo, esa era la cultura de ellos. Puede que hubiese sido escandaloso para algunos, pero esa era la cultura de ellos. El pecado lo normalizaron, digámoslo así. Bueno, el apóstol tiene en mente todas las cuestiones propias de la iglesia de Éfeso y les está diciendo, oigan, no anden como los que están allá en ese templo, embriagándose y haciendo toda suerte de inmoralidades. No, ustedes no son así, no anden como ellos. El vino, la borrachera traen disolución. Y el contraste es que los hermanos de la iglesia son llamados no a ser disolutos, es decir, relajados, laxos, sino que son llamados a tener temperamento, carácter. Ojo con eso. Y ese temperamento y ese carácter no lo da el vino. El vino hace todo lo contrario. El alcohol hace todo lo contrario. Ese carácter cristiano, ¿quién lo da? Lo encontramos en el versículo 18, la del Espíritu Santo. Entonces, mis amados, teniendo eso en cuenta,
Y es que por muy cristianos que usted sea y yo sea, por mucho tiempo que llevemos en los caminos del Señor, la advertencia nunca sobra. Sea humilde, por favor, y escúcheme esto. Soy una persona que aborrece el alcohol en todas sus manifestaciones y formas. Soy una persona abstemia totalmente. La última vez que me tomé medio vaso de vino fue literalmente, creo que hace más de 1 año y medio, y me lo tomé por una cuestión cultural. No tenía que hacerlo. No vamos a entrar si el cristiano puede o no puede beber. Aquí no estamos encontrando al apóstol Pablo prohibiendo el vino. No lo encontramos. Nadie puede decir, es que no está el apóstol Pablo prohibiendo el vino en ninguna de sus manifestaciones. ¿Okay? Pero el hecho de que a mí no me guste, de que yo aborrezca el alcohol, lo digo de manera pública en todas sus formas y manifestaciones, no me puede llevar a mí a torcer la escritura para decirles a ustedes, ninguno de ustedes puede beber. No, ese no lo puedo hacer. Lo que sí tengo que hacer como pastor, y es probable que usted hoy esté luchando con eso, es probable que usted tenga una debilidad frente al alcohol o frente a la cerveza, no lo sé. Lo que yo sí sé es que hoy tengo que advertirle, porque el alcohol, cualquiera que sea la bebida, y no comience a justificar el asunto diciendo, no, pero es que el alcohol que yo tomo apenas tiene 5 grados, no como el vodka que tiene 40. No justifique el asunto. No juegue con el alcohol ni justifique su uso porque yo ya lo uso, entonces no, tenga cuidado. Entonces yo como pastor, hermanos, creo que el Señor me movió para recordarle algunas cosas. Breve, porque este no es el punto del sermón, pero esta es la maravilla de la predicación expositiva. Podemos sacar un poquito de tiempo para hablar las cosas en cada uno de los versículos conforme éstas aporten al contexto general. ¿Qué les quiero decir? No se le olvide, al menos yo no quiero ni puedo olvidar que el alcohol fue la puerta por la que yo entré para meterme al infierno mismo. No se le olvide. El alcohol no es la puerta a la diversión sana. No es así. Ah, pastor, usted fue el de malas que entró al infierno, pero yo no. Ojo con esto. El alcohol es la puerta por la que no solo yo, sino por la que muchos han entrado al infierno y aún no han salido. Ciertamente, el alcohol no es bueno. Pero el alcohol también puede ser la puerta de tentación para que uno que ya ha salido del infierno como usted vuelva a entrar. El que cree estar firme, mire que no caiga. Y si usted encuentra algo en este mundo caído e impío que haga desfallecer a su espíritu, que le haga perder sus fuerzas, que le haga desinhibirse para que usted sea o esté propenso a la práctica de cualquier pecado, es el alcohol. El vino es la sustancia que, dependiendo de su uso, lo hace hablar lo que no conviene, lo hace ver lo que no debe, lo hace pensar lo que no edifica. No voy a mencionar de nuevo, si podemos o no podemos beberlo. Lo que sí tengo que hacer es mencionar que puede embriagar y que quien lo bebe asume los riesgos de estar embriagado. Entonces yo no entiendo por qué algo que embriaga y embriagarse es malo puede ser bueno. Entiendan. Yo no entiendo por qué una sustancia que puede embriagar y hacerle cambiar la manera como ve, como piensa, en un par de copas, como dicen, yo no puedo, cómo eso puede ser bueno. Yo no entiendo. No, pastor, es que yo me sé controlar. ¿Controlar?
sepa usted que controlar no es tomar algo mínimo. La gente cree o define principalmente, no, es que yo sé controlar el asunto cuando ya el pensamiento comienza a desvariar y dice, no, ya dejo de tomar. Un momentico, ya pecó con eso. No estoy prohibiendo ni el vino ni ninguna otra suerte de alcohol, porque Pablo no lo está prohibiendo aquí. Estoy advirtiendo en el amor de Cristo que tenga cuidado, que no se sobre. Usted está libre, es libre en Cristo, gracias a Dios. Pero también es libre de tomar malas decisiones, hermanos. Tenga cuidado con eso. Hay más que decir de este versículo, pero ahora regresamos. Versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mis amados, es claro que el apóstol Pablo no nos está enseñando, ni a ellos tampoco les estaba enseñando, a que tomemos el libro de los salmos y le leamos un salmo al hermano, o a que tomemos nuestro himnario y le cantemos un himno a otro hermano y que él nos responda de regreso. Ese no es el punto, aunque bien podríamos hacerlo y no habría nada de malo en ello. El punto del apóstol es que en medio de la asamblea, particularmente en los cultos públicos de adoración a Dios, los hermanos de la iglesia cantaran y adoraran unos con otros al Señor, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. La pregunta o la dificultad, hermanos, es ¿qué significa cada una de esas cosas? Miren, le voy a decir qué no significa. Cantos, himnos salmos, himnos y cánticos espirituales no significan subdivisiones o partes del libro de los salmos. Los que defienden la salmodia exclusiva dicen, sí, los salmos significan una parte de los salmos, los himnos significan otra y los cánticos espirituales son esta otra. No, eso no significa, no quiero entrar en detalles de ese punto. Le voy a decir qué sí significa. Que la iglesia de Cristo, es decir, nosotros, somos llamados a cantar de estas tres maneras. ¿Qué es un salmo? Es parte de la palabra inspirada de Dios. ¿Qué me quiere decir eso? Que nosotros deberíamos prestarle más atención y deberíamos entrenarnos en el canto de salmos. Las iglesias cristianas han cantado salmos. Nosotros debemos hacerlo. Cantamos 2 salmos. Bueno, nos faltan 148, ánimo. Pero la iglesia cristiana históricamente siempre ha cantado salmos. Esa parte inspirada de la palabra de Dios. Luego tenemos los himnos. Bueno, evidentemente los himnos no son inspirados. Los salmos me hablan de muchas cuestiones benéficas para el alma. Y los himnos son composiciones que por lo general apuntan más hacia la persona de Cristo y hacia la obra de Cristo, sabiendo y entendiendo que no son inspirados, pero que hacen más alusión a la persona y a la obra de Cristo. Y esto último es importante porque los cánticos espirituales, le voy a decir qué no son. Los cánticos espirituales no es lo que le enseñaron a muchos, de que de manera espontánea yo pudiera cantar algo al Señor. Hermanos, yo ayer le estaba cantando algo al Señor de manera espontánea. Estaba en mi casa glorificando al Señor, hablando de Cristo. No rimaba ni 5, pero brotaba del corazón. Gozoso cantaba al Señor. Eso para mí es un gozo. Yo lo hago en casa. Eso sí, no lo mezcle con lenguas porque usted sabe que eso no existe. El cántico espiritual no tiene que ver nada con ese jeroglífico silábico que nadie entiende. Hay personas que les han enseñado que el cántico espiritual es esa explosión a causa de la llenura del Espíritu que les hace cantar al Señor. Entonces, por ahí justifican que en un culto público todos canten de manera diferente y a eso le llaman cántico espiritual. No, eso no es. Le voy a explicar qué es. El cántico espiritual es una oda o un poema o una composición muy similar a la del himno, pero ahora en contraste el himno tiene como foco a Cristo
¿cierto? Y el cántico espiritual ya cubre una multitud de cuestiones y de doctrinas diferentes. Es más, se debate que el himno era acompañado que algunos dicen, eso es una cuestión loca, hermanos. Unos dicen que el himno iba acompañado de música y que el canto no, otros dicen literalmente al contrario. El punto no es ese, el punto es que la iglesia debe cantar. Nosotros en nuestro himnario tenemos, si lo vamos a definir de esta manera, tenemos himnos, hablan de la gloria de Cristo, de la muerte de Cristo, tenemos himnos trinitarios, himnos de gratitud y todo lo demás. Entonces, de alguna manera podríamos decir que nuestro humilde himnario contiene himnos y cánticos espirituales. Solamente tenemos 2 salmos. Hermano, los cánticos espirituales entonces no eran invenciones de lenguas donde todos cantaban cosas diferentes. De hecho, alguien interpretó este versículo de la siguiente manera, y yo estoy muy de acuerdo con eso, si me permiten citarlo. Dice, en la iglesia no sean vuestras canciones las que emanan de una borrachera pagana, sino que llenos del Espíritu canten salmos e himnos acompañados no de la música de la lira, sino de la melodía del corazón. Muy sana la interpretación. El punto, hermanos, es que, y entienda esto, el canto congregacional no es cualquier cosa, hermanos. Por eso hacemos tanta insistencia, no desprecie el canto congregacional. Buscar la excelencia en el canto congregacional es una labor, es un deber que nosotros tenemos como creyentes. El canto congregacional no se ha puesto en la liturgia del culto público como un relleno, ni tampoco porque esa es la costumbre. Tengamos cuidado con eso. El canto nuestro en la congregación es la manifestación nuestra como cuerpo de Cristo de la gratitud que tenemos para con el Señor. Así que, hermanos, cuando nosotros cantamos estamos manifestando la gratitud que la iglesia tiene para con la provisión del Señor, para con las bendiciones del Señor, para con el cuidado del Señor, para con el pastoreo del Señor, para con la misericordia del Señor. Nosotros manifestamos eso, lo estamos cantando. Así que, hermanos, un acto de adoración de este calibre, nosotros debemos procurar hacerlo con gozo, con gratitud. Entonces, honramos el canto congregacional. Escuche bien, puede ser algo que honra a Dios o puede ser algo que lo deshonra. ¿Cuándo honramos a Dios? Bueno, cuando cantamos con gozo. Hombre, desatinamos. Bueno, que desatinemos está bien. De repente nos toca afinar un poquito allí. Pero nosotros honramos a Dios incluso cuando desatinamos o desafinamos, cuando cantamos de corazón. Ahí honramos a Dios, mis amados. Yo no estoy diciendo de que las iglesias que cantan bien lo están haciendo de boca para afuera, no, bendito el Señor que les ha dado a muchas iglesias gran entonación a lo largo de los años, bien por ellos, nos gozamos con ellos, pero nosotros no nos desanimemos, mis amados. Reflexionemos en el punto de que el mensaje del apóstol Pablo es que nosotros debemos, hermanos, entre nosotros adorar a Dios cantando salmos e himnos y cánticos espirituales de corazón, no de boca, de corazón. Mire lo que dice el apóstol Pablo al final del versículo 19, alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Ustedes recuerdan aquel versículo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Lo podemos deshonrar entonces? Cantando de labios sin estarlo adorando en el corazón, pero también lo podemos deshonrar, hermanos, cantando sin gozo y sin gratitud. Tengamos cuidado con esto, por favor. O lo deshonramos exactamente con eso, cuando no lo hacemos con ánimo, con interés, cuando no lo hacemos para el Señor. Usted mañana por la mañana va a su trabajo. Y si usted es dueño de una tienda y me va a atender de mala gana por la mañana cuando yo vaya a comprarle algo, muy probablemente me va a perder como cliente.
Probablemente eso no le afecte a usted en lo absoluto. Me gozo si no lo hace. Pero alguien que no muestre interés o no le parece, se los voy a poner de esta manera. Usted, aquí en Colombia era así. Cuando yo estaba pequeñito, ustedes no se alcanzan a imaginar la gente que lo atendía a uno en una tienda, lo educada que era. Señor, pase, bien pueda. ¿Qué le puedo servir? ¿Qué se le ofrece? Es como cuando uno entra a un shop en Inglaterra. Oye, ¿y quién lo atiende? Señora, ya voy. Hermanos, si el que no se interesa por uno, me voy para otra tienda. O sea, listo, me voy. Hermanos, ¿por qué Dios tiene que recibir algo de nosotros si nosotros no lo estamos haciendo con interés y con ánimo? Así deshonramos al Señor. Tengamos cuidado también en el canto congregacional. Versículo 20. Miren lo hermoso de este versículo, mis amados. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias por todo, ¿en dónde? Bueno, en la casa, donde nos encontremos, en el bus, en el Transmilenio, ¿cómo se llama esto? Megabús, donde nos encontremos, por supuesto, en el culto congregacional. Damos gracias, mis amados hermanos. Pero lo hermoso, yo quiero que usted se fije en esta parte del versículo. El versículo de manera global nos manda a ser personas agradecidas. Pero el foco del versículo está en la expresión dando gracias por todo. No por lo que me gusta, no por lo que me conviene, no por lo que es bueno, sino por todo. Y este quizás es un llamado en el que nosotros los creyentes deberíamos prestarle más atención. Mis amados, somos agradecidos por el pan, por la salud, por la preservación de nuestras familias. Somos agradecidos por Cristo, por todas las bendiciones que tenemos en Él. Somos agradecidos por su gracia, por su misericordia, por su provisión. Somos muy agradecidos, espero que al menos así sea, por la iglesia local, por nuestros hermanos, por el ministerio, por la vida eterna, qué sé yo, y eso está bien. Pero el texto, el Espíritu Santo, hermanos, ahí es donde decimos qué hermoso es el Espíritu Santo, cómo nosotros creemos en esa revelación plenaria y verbal, donde cada palabra tiene un significado para nosotros. Cuán hermoso es el Espíritu que nos recuerda de que debemos ser personas agradecidas. Sí, ese es el punto general del versículo, pero el punto particular es que debemos ser agradecidos en todos los casos, en todas las providencias, y eso incluye tiempos de adversidad. De gracias a Dios por los tiempos de adversidad. Ojo que el apóstol no está diciendo el que no quiera más tiempos de adversidad está en pecado, o el que no los esté disfrutando está en pecado. No, el apóstol lo que nos está enseñando es en que incluso en los tiempos de adversidad, de abandono. ¿Usted ha sido abandonado de alguna manera? Yo sí lo he sido. Cada uno de ustedes lo ha sido de alguna manera. De que en esos tiempos, de que en los tiempos de persecución, ¿usted ha sido perseguido? Yo sí lo he sido. De que en los días de escasez, ¿usted ha sufrido escasez? Yo la he sufrido. Hermanos, estas cosas las hemos sufrido todos. El punto es que en todas estas providencias, a las que alguien pudiera hacer referencia como providencias adversas, en todas y por todas debemos dar gracias. Ese es el punto de este versículo. ¿Por qué? Y lo decíamos esta mañana. Porque no dar gracias a Dios por las bendiciones sería un acto elevado de ingratitud. Pero no elevar acción de gracias por las adversidades indica un acto elevado de descontento con la providencia del Señor y con su gobierno sobre nosotros. ¿Qué vamos a recibir de Dios? Como dice, ¿lo bueno y no lo malo? No, mis amados. Aprendamos a dar gracias por esas cuestiones adversas
pequeñas, para que cuando, si es que Dios así tiene, para que cuando nosotros atravesemos por una grande, podamos seguir dando gracias, mis amados. Ese es el punto del apóstol Pablo. Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, de este versículo y de esta enseñanza ya hemos hablado más que suficiente aquí en la congregación, por lo que seguro lo tenemos en claro. Solamente quiero decir esto, no hay mejor manera de poner esta enseñanza que de la siguiente forma. Los hermanos trabajan en la paz y en la armonía de la iglesia cuando activamente se sujetan unos a otros. Aquí lo volvemos a ver, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora sí, ya hemos visto estos versículos en el contexto del capítulo 5. Ahora sí vamos a regresarnos al versículo 18, porque aquí está la enseñanza en la que quiero hacer énfasis en la noche de hoy, si Dios me lo permite. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Antes de hablar de la llenura del Espíritu, quiero, como ustedes bien saben, me gusta definir cuando se puede las cosas en términos negativos y positivos. Negativos en términos de qué no es la llenura del Espíritu y luego qué es, qué implica, qué significa la llenura del Espíritu. Bueno, entonces vamos a hacer ese ejercicio. ¿Qué no es la llenura del Espíritu? Bueno, ser llenos del Espíritu no es, ojo con esto, no es ni ser bautizados por el Espíritu, ni ser sellados por el Espíritu. Es lo primero que vamos a decir. La llenura del Espíritu no es ser bautizados por el Espíritu, ni tampoco es ser sellados con el Espíritu. Lo anterior ya lo hemos explicado muchas veces, pero vamos a hacer un breve recorderis. El bautismo del Espíritu, ¿qué es? El bautismo del Espíritu es entendido por muchos como sinónimo de conversión, y en cierta manera es verdad. Por lo que no deberíamos tener problemas si alguien habla de conversión como bautismo del Espíritu Santo. No, lo aceptamos, entendemos qué significa. Pero quiero enseñarles, hermanos, de dónde o qué implica esa palabra bautismo. El bautismo del Espíritu Santo, y es sabio definirlo de esta manera, es cuando el Espíritu Santo que nos ha regenerado ahora nos sumerge por completo en el cuerpo de Cristo. Por eso se llama bautismo del Espíritu Santo. En el bautismo del Espíritu Santo, el creyente es sumergido por completo o unido a Cristo y a su cuerpo. El bautismo del Espíritu Santo, entonces, algunos lo toman como sinónimo de la inclusión o unión o inmersión del creyente a Cristo, el cual es su cabeza, y a la iglesia de Cristo. Eso implica ser bautizados en el Espíritu. Ser bautizados en el Espíritu no tiene absolutamente nada que ver con manifestaciones extrañas, en lo absoluto. Dos cosas es bueno tener en cuenta. Todos, absolutamente todos los creyentes hemos experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Todos. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, está hablando de la iglesia, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 2.
El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia posterior a la conversión. Eso es mentira y es algo no verificable en las Sagradas Escrituras, hermanos. Entonces, cuando el apóstol está diciendo en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu, ya sabemos que le está hablando a ¿quiénes? A creyentes. Le está hablando a personas que ya fueron bautizadas en el Espíritu. A personas pertenecientes a una iglesia local, pero a personas que ya fueron inmersas por completo o unidas a Cristo y a su cuerpo. Eso significa el bautismo del Espíritu. 2 puntos, vuelvo y repito. El bautismo del Espíritu, todos los creyentes lo hemos experimentado. Y en segundo lugar, no es una experiencia posterior, como dicen algunas personas que no comprenden bien las Sagradas Escrituras, no es una experiencia posterior a la conversión. Hermanos, es que el carismatismo es malo. O sea, hace daño grave, gravísimo. Y los que han venido de iglesias carismáticas sí que pueden decir esto. Que tanto daño hacen, uno nunca lo va a poder dimensionar, pero hacen un daño gravísimo. Diciéndole a un alma con una fe débil que apenas ha acabado de venir a Cristo, usted no es cristiano hasta que usted no hable lenguas. Haciéndole buscar una manifestación que ya no sucede en el contexto de la iglesia neotestamentaria, hermano. Malo. Hasta que usted, dicen, que usted no tenga el bautismo del Espíritu, usted no es una hija de Dios. Y la gente se confunde, porque la gente tiene certeza de que Dios le ha cambiado, porque la gente tiene la certeza de que Dios ha obrado en ella, porque la gente sabe que ya no está más andando como hijo de las tinieblas, pero no habla lenguas y la persona se confunde. Eso es maldad, hermanos, no es ignorancia, maldad. El carismatismo no lo rechazamos fuertemente, hermanos, no negando que Dios puede tener hijos en iglesias carismáticas, sí, pero dejando en claro que es una doctrina mala, hermanos, que hace daño. Bueno, ya sabemos que ser llenos del Espíritu no es ser bautizados en el Espíritu. Segundo, ser llenos del Espíritu no es haber sido sellados con el Espíritu. No es eso. El sellamiento del Espíritu ocurre en el mismo momento del bautismo del Espíritu. No deben ser considerados como casos sucesivos. Primero pasa esto y, bueno, luego pasa esto. No, son 2 cosas, esa palabra ya la entendemos, concomitantes que pasan a la vez. Lo uno no puede pasar sin lo otro. Dios no puede bautizar a alguien, el Espíritu no bautiza a alguien, ¿cierto? No lo une a Cristo, pero luego ese nuevo creyente ya no es sellado. No, de inmediato sucede que Dios pone un sello de garantía sobre la vida del creyente. Eso es ser sellados con el Espíritu de Dios, mis amados hermanos. Entonces, el bautismo del Espíritu nos habla de conversión, de la unión a Cristo y a la iglesia. Pero el sellamiento del Espíritu nos habla de seguridad. ¿Seguridad por qué? Bueno, la idea que tiene el apóstol Pablo es la de, en viejos tiempos, donde se hacía una carta y donde con un sello de cera se sellaba y eso nadie lo podía abrir. No es que nadie no lo pudiera abrir, sino que no lo podían abrir. Ese sello denotaba o mandaba muchos mensajes. Y el sello del Espíritu, después de que hemos sido bautizados en el Espíritu, el sello del Espíritu o el sellamiento del Espíritu tiene muchos mensajes. Algunos de ellos, primero, ese sello está diciendo, somos hechura de Dios. En la calculadorcita que tiene usted o en el teléfono dice Made in China, todo ahora es China. Made in Korea, Made in todo esto. Nosotros es como si el sellamiento del Espíritu tuviera el sello Made by God, hecho por Dios. El sellamiento del Espíritu indica eso. Esta no nació
por potestad, por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino mía. Ese sello significa eso. Somos propiedad de Dios. Ese sello también significa que tenemos la garantía de seguridad. Ese sello nos marca como propiedad de Cristo y nos garantiza que estamos seguros en Cristo. Es decir, nadie puede dañar a aquel que ha sido sellado con el Espíritu. Nadie. Sí, nuestra torpeza y nuestra tontería en ocasiones nos lleva a la caída. Pero ni siquiera Satanás, y mucho menos nuestro pecado, podrá arruinar nuestra propia salvación. Ser sellados con el Espíritu Santo indica la garantía, la seguridad de que pertenecemos a un pacto inquebrantable que no puede ser cambiado ni dañado por el hombre. Sellados por el Espíritu, entonces, no solamente significa somos posesión de Dios, sino que también estamos seguros en Cristo. Tercero, el sello del Espíritu Santo es una prenda de garantía. Usted puede entender el sellamiento con el Espíritu Santo o como el instante en el que el Espíritu Santo mora con el redimido, con el salvado, con quien está en Cristo. Usted puede entender el sellamiento del Espíritu Santo como la prenda de garantía que Dios ha dejado en usted. Alguien va y dice, bueno, voy a dejarle este asunto, yo voy a tomar esto, yo vuelvo dentro de 2 meses por esto. Cuando Dios el Padre lo selló a usted con su Espíritu, lo que estaba diciendo es, la obra que comencé en este sellado, la perfeccionaré hasta el último de los días. Eso está diciendo Dios ahí, mis amados. Ese sello indica que somos los herederos de todas las bendiciones y de las promesas en Cristo. Y también no se le olvide esto. Estos 4 puntos han sido hermosos. ¡Ah, qué hermoso! No se le olvide este. Ese sello indica que nosotros somos santos. Que Satanás esta tarde o mañana no se burle. Sellado con el Espíritu y viendo esas cosas, sellado con el Espíritu y pensando esas cosas, sellado con el Espíritu y hablando esas mentiras. No, hermanos, sellamiento implica esa santidad que Dios nos ha dado. Entonces recuerda, ser llenos del Espíritu Santo no es ni ser bautizados con el Espíritu, ni tampoco ser sellados con el Espíritu. Entonces, en términos positivos, ¿qué significa entonces ser llenos del Espíritu? Y espero que mientras vamos elaborando esta parte nosotros entendamos no solamente el significado, sino por qué es deber nuestro buscar siempre estar llenos del Espíritu. Esta es la parte interesante, versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Ojo con esto. Antes bien, ese es el contraste, dice, sed llenos. Esa es una construcción gramatical muy particular en el original griego porque nos muestra un imperativo. Sed llenos. Pero ¿cómo vamos a ser llenos? Nosotros no podemos usar el Santo Espíritu y decir, bueno, ahora voy a ser lleno, como la manera como usted llena un carro. Estoy vacío de gasolina, bueno, ya lo voy a hacer. No, la construcción gramatical, y ténganme paciencia aquí, denota el estar siendo llenos en todo momento. Es así de extraña la composición gramatical. Así que lo que nosotros leemos como sed llenos, no es traten de ser llenos hasta donde puedan. Muy bien, traten. Ni tampoco ojalá fueran llenos. Qué bueno que lo fueran. No, es un imperativo, pero el imperativo es extraño. Yo no soy un erudito en
en el griego, lo conozco y conozco lo más básico, pero el original en griego, mis amados, nos muestra un imperativo que tiene que ser válido de manera constante. Luego, la traducción mejor sería: estén ustedes siempre llenos todo el tiempo del Espíritu Santo. Esa es la manera correcta. Estén siendo llenos todo el tiempo del Espíritu Santo. Estén siendo llenos todo el tiempo del Espíritu Santo. Ese es en realidad, no minimice como ser llenos no, estén siendo llenos. Es algo que nosotros no debemos procurar hoy y mañana olvidarnos. Ese es el punto de ser llenos, hermanos. Medítelo en su corazón y atesórelo, porque la bendición de este versículo radica en el deber que nosotros tenemos de procurar, claro, por el Espíritu, estar siendo siempre llenos de su influencia santificadora en nosotros. En otras palabras, no nos contentemos mañana cuando estemos fuertes en el Espíritu y el miércoles por la tarde ya nos hayamos olvidado de que es deber nuestro estar o procurar siempre estar llenos del Espíritu. No hacemos nada. Pastor, ¿y qué tal? No, todos los días. Ese es el punto y esa es la gran enseñanza de este texto. Que todos los días debemos procurar estar llenos del Espíritu. Si hoy te sientes lleno del Espíritu, mañana no dejes de orar por seguir estando lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu no es algo que tengamos hoy así y mañana pueda estar así. No, la construcción, vuelvo y repito, de esta frase en el original griego denota algo que siempre está brotando y desbordándose. Como si colocas un Mentos y le echas Coca-Cola. Eso empieza a desbordarse y no termina. Bueno, es algo así. Es algo que brota desde adentro y que siempre está rebosando. Mis amados, si los miro a los ojos y me pregunto y les pregunto, ¿cuán lleno estás del Espíritu? Sea cual sea la respuesta, el punto no es a desanimarnos. El punto es animarnos a que hoy, por la gracia de Dios, tenemos esta noble y buena invitación, y el punto es a comenzar desde hoy, a acomodarlo en nuestros devocionales, en nuestras oraciones, para estar llenos del Espíritu todos los días. Porque de nuevo, se debe traducir como estén siendo llenos siempre del Espíritu. Pero entonces, ¿qué es la llenura del Espíritu? Bueno, podemos definir la llenura del Espíritu como la influencia santificadora y continua del Espíritu Santo en la vida del creyente. Eso es todo. Si quiere definir la llenura del Espíritu en términos sencillos, entonces considere esta definición. Es el obrar constante y permanente del Espíritu de Dios en su vida. Pero aquí hay un problema, mis amados, y grave. No quiero ser dramático, solamente le quiero advertir. Un problema y grave. ¿Cuál? Quiero que piense, hermano, ponga a pensar su mente. Usted es creyente. Si usted ha confiado en Cristo, si usted se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en el Señor Jesucristo, bueno, Dios lo ha bautizado con su Espíritu, le ha dado su Espíritu, lo ha sellado con su Espíritu. Y el problema radica en que con la medida del Espíritu que Dios nos ha dado, y el problema radica en que siendo bautizados en el Espíritu, teniendo el Espíritu como nuestro huésped y sellados en el Espíritu, el problema radica en que siendo todo esto una realidad para el creyente, podamos vivir vacíos del Espíritu. Ese es el problema. El problema, escúchese bien, el problema no es la posibilidad de que el Espíritu Santo se retire de usted. Si eso fuese cierto, ¿cuál es la implicación inmediata? El sello se rompe, el pacto se viola, perdemos salvación, estamos perdidos. Eso no pasa. Ya sabemos que eso no pasa, ya eso lo damos por sentado bíblicamente porque lo hemos probado 1000 veces. El problema es que bautizados por el Espíritu, con el Espíritu en nuestro interior y sellados con el Espíritu,
podemos andar vacíos del Espíritu. Ese es el problema. Ese es el problema. Aquí consideramos no la posibilidad de que el Espíritu Santo se vaya. No, el Espíritu Santo, escúchese bien, puede ser contristado o, ¿qué más? Resistido. No contristéis al Espíritu Santo, no resistan al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nunca se irá de la vida de un creyente, nunca. Eso lo debemos entender. La posibilidad es, y es real, de vivir con el Espíritu Santo hasta el fin, por toda la eternidad, pero estar vacío de sus influencias santificadoras y carentes de su poder. Ahí está el problema. Entonces por eso muchos dicen, es el cristiano carnal. No es cristiano carnal. Es un cristiano verdadero que está vacío del Espíritu. Qué triste, hermanos. Tiene al Espíritu, pero está vacío, no está lleno del Espíritu. Cierto ministerio dijo algo muy sabio. Todos los creyentes tienen el Espíritu de Dios morando dentro de ellos, pero no todos los creyentes viven llenos o controlados por el poder del Espíritu. Saben, hermanos, creo que algunos cristianos han llevado más lejos la libertad en Cristo de lo que hubieran debido. No se deje controlar por ninguna persona, porque gracia. No se deje controlar menos por el pecado, pero ruéguele a Dios para que su corazón sea tierno, susceptible a las influencias del Espíritu y usted sea controlado por el Espíritu. Eso no es renunciar a la razón, eso no es renunciar a nuestra manera de pensar, pero qué bendición los creyentes cuya llenura del Espíritu se manifiesta en que son guiados por el Espíritu, controlados por el Espíritu. Cosas hermosas podríamos seguir hablando. Versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Quiero considerar dos asuntos, mis amados hermanos, antes de terminar. La obligación que tenemos todos los creyentes de procurar la llenura del Espíritu y las ventajas de ser llenos del Espíritu. La obligación. ¿Cómo podemos pedirle a Dios dicha llenura? Bueno, primero, busque ser más consciente del ser divino que habita en usted. Hermanos, cuando yo tengo un invitado, un huésped en mi casa, yo hago cosas que usualmente no hago cuando estamos mi amada esposa y este servidor. Yo me paro quizás más temprano a ver si le puedo fritar unas rodajitas de bacon, si le puedo hacer algo especial. El recordarme que tengo a alguien en la casa de inmediato a mí me hace pensar, ese alguien es especial para mí. Yo invito personas especiales a mi casa. Todos ustedes son bienvenidos, la mayoría de ustedes conocen mi casa. Pero nosotros debemos estar más conscientes de quién es el que habita en nosotros. Hay veces no pensamos en eso. Hay veces simplemente paseamos y navegamos por la vida sin ser conscientes de que la tercera persona de la Trinidad habita en nosotros. Y algo muy útil, mis amados hermanos, para pedirle al Señor que seamos llenos de su Espíritu, es tener más conciencia de ese huésped divino que habita en nosotros, es el Espíritu Santo. Así que pídale al Señor más temor, pídaselo. Señor, lléname de temor, Padre mío, que cuando lea tu palabra yo tiemble, que cuando yo lea una promesa te crea. Señor, lléname de temor, Señor, que yo no endurezca mi corazón nunca, ni frente a la palabra que leo, y frente al sermón que escucho. Esas cosas son buenas. Esas cosas pavimentan, hermanos, esa llenura del Espíritu. Sea más consciente de que usted tiene que tener, valga la redundancia, tiene que ser más diligente en complacer al Espíritu. Usted tiene un huésped. Hermanos, yo tengo huésped y
cuando se van a la semana, me quedo triste 2 días y otra vez me sacudo y vamos para adelante. Los huéspedes en nuestras casas son temporales. El Espíritu Santo no. No se sacuda, sea consciente todos los días y sea diligente en complacerlo. Sea sensible escuchando, no porque usted escuche voces o vea visiones, no, sea sensible, mis amados hermanos, escuchando y siendo dirigidos por el Espíritu. Pida al Señor más gracia para no contristarlo. Pida al Señor más humildad para no resistirlo. Pidámosle al Señor de esta manera es la manera como nosotros debemos pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu. ¿Cómo le vamos a pedir al Señor que nos llene de su Espíritu si no tememos su presencia, si no le queremos agradar, si no pedimos gracia para no contristarlo y humildad para no resistirlo? No, hermanos. Ojo con esto otro. Segundo, para ser llenos del Espíritu, nuestras oraciones deben ser literalmente traídas delante del Señor para ser limpiados de todo pecado. Necesitamos estar vacíos, tan vacíos como podamos estar de pecado, para ser llenos del Espíritu, mis amados hermanos. Entonces, los pecados que identifiquemos, traigámoslos delante del Señor. Señor, limpia de mi maldad, límpiame de este pecado. Señor, no quiero vivir más con este pecado en mi corazón. Bueno, mis amados, el Señor va concediendo gracia y esa gracia se va a ir manifestando en la llenura del Espíritu. Tercero, usamos una expresión común aquí en Gracia Redentora. Dese un paseo por el jardín de su corazón y mire en qué estado se encuentra el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Esos no son frutos del Espíritu, son manifestaciones del fruto del Espíritu. ¿Cómo está su amor para con Cristo? ¿Está mal? Ahí hay un problema. ¿Cómo está la paciencia? ¿Es usted una persona excesivamente impaciente? Ahí hay un problema. Necesita ser lleno del Espíritu. Paséese por el jardín de su corazón y mire cómo está el fruto del Espíritu. Un fruto pobre indica una pobre influencia del Espíritu en su vida. Vaya, solamente piense en eso en este momento y ya se dará cuenta. Pídale al Señor que le dé poder literal para mortificar la carne, mi amado. Ahora, podríamos hablar más de cosas. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones al estar llenos del Espíritu? Ya vimos la manera cómo procurarlo. Sí, es por gracia. Sí, es por gracia. Sí, es una obra de Dios en nosotros. Pero no se nos puede olvidar esto, hermanos. Procuren ustedes, hijo amado, procura que esa hija sea llena del Espíritu. No, nos dice a nosotros que procuremos estar siendo llenos del Espíritu. La responsabilidad es nuestra. Sí, sabemos que es la hechura de Dios, pero es nuestra responsabilidad tener estos asuntos en mente y procurar que la gracia del Señor sea derramada más y la presencia del Espíritu sea más literal, que sea más vívida en nuestros corazones, que las influencias santificadoras sean más reales, que esos moveres misteriosos del Espíritu que nos apartan del pecado sean más constantes. Hermanos, debemos procurar eso, debemos ser conscientes de eso. Ahora, las ventajas de ser llenos del Espíritu. Bueno, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, dice, antes más bien sed llenos del Espíritu. El hombre lleno de vino tiene alegría carnal. Por un instante no más, la trampa del vino. El varón lleno del Espíritu tiene gozo espiritual. La llenura del Espíritu trae gozo al alma, mis amados. No sé por qué no estoy tan gozosa, no sé qué me está pasando. Mire cómo está de llena o vacía, según lo que hemos hablado del Espíritu. Eso le va a dar la explicación porque usted no tiene gozo. El alcohol perjudica la sensatez y hace que la persona pierda el juicio.
Pero el que disfruta de la llenura del Espíritu Santo es una persona sabia y sensata. Este contraste es muy útil, hermanos. El hombre lleno de licor pierde su voluntad. El que está lleno del Espíritu la fortalece. El alcohol desinhibe las pasiones, saca. El Espíritu Santo las tiene bajo control. El alcohol adormece la mente. El Espíritu Santo las mantiene vigilantes. El que bebe vino a sus fuerzas renuncia. Pero el que está lleno del Espíritu Santo es conocido por tener carácter y dominio propio. Quien ha bebido exceso de vino es descuidado. Aquel que rebosa en el Espíritu es aguzado, está pilas, está pendiente de su vida. El ebrio por el licor busca la compañía de borrachos. Quien está lleno del Espíritu solo desea la compañía de santos. El bebedor de licor no sabe por dónde camina. El creyente lleno del Espíritu goza de su guía y camina en el Espíritu. Aprendas esta lección. Cuando usted piense en la llenura del Espíritu, de inmediato piense en andar en el Espíritu. Nunca piense que usted está andando en el Espíritu si no está lleno del Espíritu. Y nunca piense que usted puede ser lleno del Espíritu sin andar en el Espíritu. Son medidas proporcionales. Así que, dice el apóstol Pablo en el versículo 18, procuren estar siendo siempre llenos del Espíritu. Y hace el contraste con las cosas malas del licor. Ahora, mis amados, todo esto suena hermoso, todo esto suena muy útil, todo esto puede sonar relevante para nuestras almas. Pero no nos podemos desapegar del contexto en el que estamos. Noten bien. Versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué cosas en este contexto hacen los que están llenos del Espíritu? Dígamelas usted. Podemos hacer muchas aplicaciones y todas válidas, pero en este contexto, el versículo 18 nos dice, no os embriaguen con vino, hagan todo lo contrario, llénense permanente y constantemente del Espíritu. Pregunta, ¿qué en este contexto, qué hacen los que están llenos del Espíritu? Versículo 19, primera cosa que hacen. Los que están llenos del Espíritu son personas que adoran, que cantan al Señor con gozo. Ahí usted ya puede mirar qué tan lleno o no está del Espíritu. ¿Qué otra cosa hacen los que están llenos del Espíritu? Versículo 20. Son personas agradecidas, dan gracias al Señor por todo. ¿Qué otra cosa hacen? Versículo 21. Se someten los unos a los otros en el temor del Señor. Espero que de humilde y de buena gana nosotros podamos entender que sin la llenura del Espíritu no podemos andar de una manera agradable a Dios. No podemos testificar poderosamente del Señor. No podemos brillar para la gloria del Señor. Pero repito, en el contexto de este pasaje es claro, sin la llenura del Espíritu, mis amados hermanos, o más bien de manera positiva lo pongo, es la llenura del Espíritu la que nos va a capacitar para adorar a Dios de todo corazón. Es la llenura del Espíritu la que nos va a llevar a dar gracias al Señor en todo y por todo. Es la llenura del Espíritu la que nos va a ayudar a vivir en paz y en armonía los unos a los otros, sujetándonos mutuamente para su gloria. Espero que mediten de buena gana en estos asuntos, mis amados. Y espero que el Señor le conceda a todo aquel que lo anhele, a todo aquel que lo desee, a todo aquel que quiera honrar en toda santidad y obediencia al Señor. Espero que Dios le conceda la enorme y necesaria bendición de ser llenos del Espíritu Santo. Es una necesidad, hermanos, no es una opción. Procuremos esas cosas buenas, Dios las concede a su pueblo.